Pero muy buenas momentos del día, aquí estamos en el 8º episodio, no el 8º pasajero, ese que venía adentro de una nave espacial y que se iba deglutiendo a todos cual libertario a la patria. No, este 8º episodio de Alpargatas y Libros, programa siempre imitado, siempre igualado, jamás imitado. ¡Ay, Dios! Ya, esto de tomar whisky me hace mal. Bueno, entonces, este 8º programa de Alpargatas y Libros debe ser seguido, apoyado, difundido, ahora, por todas las redes sociales. Sí. Use su TikTok, use su Twitter, use su Instagram, use su Facebook, gracias, porque acá me acaba de soplar esa cuestión fundamental, ni más ni menos que el filósofo formidable, Julián Fabada. ¡Qué presentación! ¿Cómo le va? Me siento en el Boxing Club de Villa Crespo. En esta esquina. El autodidacta en de esta Villa esquina Crespo. que habla alemán, inglés y castellano. Hoy va a pelear contra David Hume. ¡Ay, sí! Sí, vamos. Por supuesto, contra David Hume siempre. Siempre. Los idealistas siempre vamos a pelear contra esos malditos empiristas británicos. Que se han creído. Bueno, aquí estamos entonces en esta 8ª entrega que va a tratar de un viaje. Pero un viaje que se puede hacer incluso en Buenos Aires, incluso en Villa Crespo, o también en San Isidro, en otro libro. Vamos a hablar de Leopoldo Marechal, que como su nombre lo indica, era descendiente de franceses, y sobre todo de ese Adán Buenos Aires, que aparece ahí como una cuestión extraña en la literatura argentina. Es como esa piedra de 2001, Odisea del Espacio, que aparece cada tanto y nadie sabe muy bien qué es. ¿Qué es? No la piedra, sino Adán Buenos Aires, señor Fava. Un viaje iniciático es quizás nuestro Ulises de Joyce, pero al mismo tiempo prefigura Rayuela de Cortázar, y al mismo tiempo es un modo de habitar la ciudad en 2 días, en un viaje físico y metafísico del protagonista de Adán Buenos Aires, que condensa quizás buena parte de la vida de Leopoldo Marechal, publicado en 1948. Leopoldo Marechal había nacido en el 1900, un hombre que iba con el siglo, sí, ¿no? Bastante benévolo para con sus biógrafos, ¿no? Y para quienes haríamos programas en su honor. Bueno, pero 1900 es el último año del siglo XIX. Así es. Bueno, un hombre del siglo XIX, un hombre clásico en cuanto al intelecto, pero sí, de una prosa exquisita, de una prosa barroca, de una prosa romántica, uno podría decir. Y es Adán Buenos Aires, iniciado en París en la década del 30, en su primer viaje a París, iba a publicarse, en 1948, y tiene como protagonista a Adán, ¿no? Es su primera novela, de sus 3 novelas, ¿no? ¿La primera novela de Adán? ¿Antes o después de que lo echaron del paraíso? Después de que lo echaron del paraíso. La primera novela del gran Leopoldo Marechal. Ah, bueno, bien, no, pero ya me confunde. No, la primera novela del gran... Porque Eva TV. Eva y Adán, ¿no? Obvio. Luego, ¿no? Y digamos que también Buenos Aires tiene, así escrito todo junto con Y, que es como debería escribirse, Buenos Aires es el apodo que le habían puesto a Leopoldo Marechal, porque si bien era un porteño de ley, iba desde los 10 a los 20 años prácticamente, fue siempre a la ciudad de Maipú, provincia de Buenos Aires, para vivir al lado de sus tíos. Trabajar en la cosecha junto a sus tíos. Trabajar en la cosecha, conocer la vida del campo. Exacto. Y entonces decían, si ahí viene el tío con Buenos Aires, ¿no? Decían el nombre del lugar. Así es. ¿No? Como puede ser Zenón de Elea, o algún otro filósofo, Tales de Mileto, bueno, ahí va Adán Buenos Aires. Y además Adán Buenos Aires es una gran sátira a sus compañeros o camaradas, como él dice en la primera edición, su dedicatoria que luego sacará a sus camaradas Martín Fierristas, vivos o muertos, aquellos de la revista Martín Fierro de la década del 20, ¿no? Porque allí encontramos a el Petizo Bernini como protagonistas y adláteres de Adán Buenos Aires, que es Raúl Escalabrino Ortiz. Encontramos al astrólogo Jules, que es Jules Solar, ¿no? Pintor argentino, hay un museo, por favor, vayan a ese museo y les va a abrir la cabeza como leer La razón de mi vida. Desde luego.
desde luego, con el neocriollo y con tantas cuestiones alucinantes del gran Jules Solar. Pero aparecen Borges, pero aparece también, bueno, el gran Samuel Tesler, que es Jacobo Fichmann, ¿no? Sí, el poeta. Ese poeta que morirá en el Borda, aquel que tiene una frase fantástica en Adán Buenos Aires: uno se pela el culo estudiando metafísica y ellos quieren conocer la verdad a secas, ¿no? Como Sí. diciendo, bueno, Quiero mi verdad y la quiero ahora. Claro, y la quiero ahora. La verdad deshidratada, No. solo agregué agua. Y además, el gran Leopoldo Marechal es un cristiano piadoso, un cristiano profundamente instruido, Sí. ¿no? en la filosofía religiosa, y en esta obra fantástica que podemos ver aquí, en este Adán Buenos Aires, que es una suerte de ladrillo, que si uno no tiene ganas no tiene dónde apoyar la pava, la puede apoyar aquí tranquilamente. Sirve ¿no? también para manifestaciones. Desde luego, no damos ideas que después vienen, ¿no? con los protocolos. Bueno, contra todo protocolo va a Adán Buenos Aires, ¿no? Contra todo protocolo. Contra En todo caso protocolo. de peligro, ¿No? tome su Adán Buenos No. Aires y lea fuerte. Después de ese viaje iniciático de Adán por Villa Crespo, como bien decía Eric, hay un breve interludio que es el cuaderno de tapas azules, que es una oda, un canto al amor, en una clave así agustiniana, platónico-agustiniana, y luego el final, que son unas 200... No cuento el final. spoilee. No spoileo. No spoilee. El final. Mira Bueno, si Netflix hace una serie sobre ¿no? Adán Buenos Aires un día. Imagínense, tendrían que hacer ¿cuántas ¿Cuántas temporadas? ¿Cuántas temporadas? En tu cara, Juego de Tronos. ¿No? Bueno, y después finalmente llega ese momento en el que Adán realiza, ¿no? Junto con sus compañeros de ruta de viaje, el descenso a la oscura ciudad de Cacodelfia, ¿no? Allí en un ombú, cerca del parque de Saavedra, ¿no? Que en esa época, hacia mediados del siglo pasado, todavía era campo, todavía había algunos arroyos como el Maldonado, Sí. y comienzan a descender en un homenaje al Dante hasta llegar al último de los círculos del infierno, ¿no? Donde se encuentra Milei sufriendo. Bueno, Exacto. Esta era la tapa. Esta era la tapa. Este es mi ejemplar personal de capítulo. Un día haremos una emisión en honor a Boris Spivakov y el Centro Sí. Editor de América Desde Latina. luego. Esta era la tapa. Yo también quisiera recalcar algo, porque todo es dialéctica, y esa formación profundamente cristiana, Sí. profundamente católica Sí. de Leopoldo Marechal, a la vez lo convierte en un gran conocedor, un gran estudioso de toda la filosofía pagana, Desde de toda luego. la filosofía griega, Desde de luego. todos los clásicos. Entonces hay una especie de, ¿cómo decir?, arquetipo del Renacimiento Sí, que anida absolutamente. Marechal con esta cuestión fuerte de pensamiento, pero al mismo tiempo con sus compinches. Desde luego. Que se van de joda por ahí, después termina mal la joda, después pasa esto, pasa de lo a otro, Borges dice tal cosa, Scalabrini otra. Entonces, es una literatura viva. Yo creo Sí. que, afuera de comparaciones, me parece que en Adán Buenos Aires está todo el humor que le falta a Joyce. Absolutamente, ¿no? Su humorismo angélico. Su humorismo Como- angélico, como- claro, como- una ironía que se refleja en todas sus obras, por Sí, demás. desde luego. Y él se reconoce, como tantos de su generación, como el propio Borges, se reconoce poeta, que lo era, y era un gran poeta, ¿no? Y sin embargo, su obra, uno podría decir, es una obra... su obra narrativa, ¿no? Sí. Que incluye ensayos, que incluye intervenciones políticas de las que vamos a hablar a continuación. Su obra encierra una gran coherencia, porque es una indagación en torno al alma humana. Y en eso aparece la dimensión del hombre del Renacimiento que vos mencionabas, Eric. Sí. Y la, también, y la ciudad de Buenos Aires como la ciudad de utopía. desde luego, absolutamente. Es una especie, una ciudad de utopía, una ciudad de jauja, una ciudad que es la entrada al infierno también. Templada y riente como son las del otoño en la muy graciosa ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así comienza el Adán Buenos Aires, con una descripción bellísima de esa ciudad de Buenos Aires, mirando al río, mirando al puerto, mirando al mundo del trabajo, mirando a esa ciudad que se había construido como decía el gran Rodolfo Kusch, vivimos en el peor de los mundos, adentro y afuera de nosotros mismos, ¿no? Sí. Vivimos en las zonas litoraleñas de nuestra patria mirando hacia afuera, ¿no? Quizás queriendo ser aquello que no somos, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo Marechal viaja a Sí. París, se toma unos cafecitos, unos traguitos con Picasso y con toda la gente que había ahí, que no sabían cómo parar la olla, pero al mismo tiempo
Desde París él empieza a escribir a Buenos Aires, que le tomará 18 años. 18 años, así es. Entonces hay una cuestión de escritura muy fuerte y también de orillero, porque estamos a la orilla del Riachuelo, estamos a la orilla del Río de la Plata, estamos a la orilla de la Pampa. Y estamos a la orilla del Sena. Estamos a la orilla del Sena, pero en ese vacío existencial, ¿qué es lo que va a llenar todo el experimento Marechal? El peronismo. Así es, ¿no? A ver, explique. ¿De qué modo aparecerá el peronismo? Bueno, aparecerá desde luego de una forma muy clara en su vida, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene usted de ese día?, le pregunta Alfredo Andrés en este librito bello, Palabras con Leopoldo Marechal. Y el gran Leopoldo dice lo siguiente: era muy de mañana y yo acababa de ponerle a mi mujer una inyección de morfina. Sus dolores lo hacían necesario cada 3 horas. Está hablando de su primera mujer, sí. Luego entablaría esa relación amorosa y se casaría con Elvia-Amor, ¿no? Con Elvia Rofaco, ¿no? El coronel Perón, sigo con Marechal, había sido traído ya desde Martín García. Mi domicilio era este mismo departamento de la calle Rivadavia. De pronto me llegó desde el oeste un rumor como de multitudes que avanzaban gritando y cantando por la calle Rivadavia. El rumor fue creciendo y agigantándose, hasta que reconocí primero la música de una canción popular y enseguida su letra. Yo te daré, patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P, Perón. Y aquel los bombos. Perón resonaba periódicamente como un cañonazo, ¿no? Hay una conversión. Hay una toma de la Bastilla. ¿No? Hay una toma de la Bastilla, ¿no? Él está en su departamento, en su departamentito de la calle Rivadavia, allí donde a partir del 1955 a él y a Elvia-Amor lo visitarían 4 o 5 amigos cuando él se convertiría en el poeta depuesto, ¿no? El poeta maldito. El poeta maldito, desde Cara luego. Rambo. ¿No? Y le pregunta entonces, el periodista le dice: ¿qué hizo usted entonces? Me vestí apresuradamente, bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí y amé los miles de rostros que la integraban. No había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar sus millones de caras concretas, y que no bien las conocieron, les dieron la espalda. Desde aquellas horas me hice peronista, dice Leopoldo Marechal. Es una revelación. Es una revelación. Dentro de su trayectoria, su dimensión cristiana, claro. Sería un poco como el camino de Damasco, ¿no? Cuando San Pablo se encuentra con el ángel y le dice: ¿por qué me haces, un ángel o Jesús? No sé, le dice: ¿por qué me haces daño? Una cosa así. ¿Qué te pasa, chabón? ¿Estás mal de la cabeza? Claro. Vengo a salvar al mundo, claro. Y vos estás matándome a mis militantes. Exacto. Entonces ahí esa revelación. Sí. El centurión, Saulo de Tarsa o algo así se llama Pablo. Claro. Y a partir de ahí es como se hace, es el fundador de la iglesia. Desde luego. Y acá lo que nosotros vemos en Marechal, en el relato que leíste brillantemente, es cómo Marechal se hace peronista, porque no hay... Es una experiencia el hacerse peronista. Nadie lee la enciclopedia del peronismo y dice: está bien, me haré peronista. Totalmente. He leído a Manuel Miranda, cuyas teorías económicas son muy interesantes, y procederé de inmediato. No, eso hacen los socialistas, claro. O los radicales, o por lo menos los que todavía sepan leer. Entonces, es ahí donde uno dice: no, peronista, hay una cuestión carnal. Sí. Hay una cuestión del verbo que se hace carne y hay una cuestión de la palabra. Si nos volvemos un poco en este streaming que ustedes verán en algún momento del día, esperemos que para maitines, ¿no? Los más y las más piadosos y piadosas, no, hay algo de la palabra también, de aquello que uno recuerda: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aparece la palabra Perón como una palabra sanadora. Y junto a la palabra aparecen los rostros olvidados, los rostros que ni bien aquellos que los enunciaron literariamente, los conocieron, les dieron la espalda. Y allí está Marechal abrazando esos rostros y abrazando esa causa. Porque a partir de ese momento dirá, como muy bien decía Eric, ¿no? Estamos en 1945, estamos en el 17 de octubre. Hacía ya como 15 años que Marechal había comenzado su Adán Buenos Aires. Sí.
Sí. ¿no? Moriría su mujer, entraría en horas de dolor, pero el peronismo le daría el envión definitivo para terminar su Adán Buenos Aires. Porque es el encuentro de un carácter, de un escritor con un destino. Desde luego. De algún momento el pueblo le estaba diciendo, deberás escribir para nosotros. Desde luego. ¿No? Y es interesante que en Adán Buenos Aires vamos a Cacofonia, ¿no? Que es Sí. una especie de infierno. Sí. Pero en el banquete de Cerebro Arcángelo vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Una Así cuesta es. del agua. Sí. Un banquete que teóricamente Un tiene que ser algo También en los que lindes, regocija. también en la ciudad de Avellaneda, ¿no? Sí. Estaba ese fundidor, ¿no? Y también de algún modo prefigura nuestro rock nacional, el gran Leopoldo Marechal. Miguel Abuelo, en el año 1966, ¿no? Había ido había acompañado a Pipo Lernud, así se dice, a los estudios de CBS, ¿no? Con la mamá de Pipo Lernud, porque eran menores, ¿no? A cobrar unos derechos de autor, ¿no? Y el productor de CBS lo miró a Miguel Abuelo y le dijo, ¿y vos tenés un grupo? Y Miguel Abuelo, que siempre fue tan hábil para la mentira y tan gigante para la creación artística, le dijo sí. Y Miguel Abuelo dice... ¿Cómo se llama? Y tú dijo, ¿y cómo se llama? Y sondeando en el fondo de mi alma, decía Miguel Abuelo, lo puse sobre la palma de mi lengua. Estaba leyendo El banquete Severo Arcángelo de Leopoldo Marechal y allí uno de los personajes, ¿no? A modo de insulto lo llama al otro padre de los piojos y abuelo de la nada. Inmediatamente le dije, se llama Los abuelos de la nada. El tipo sacó una libretita, buscó y dijo, bueno, dentro de 3 meses a tal hora, tal martes, tienen, bueno, unas horas para grabar. Así que tuvimos que salir de allí y armar Los abuelos de la nada sin saber tocar ningún instrumento, ¿no? Le Bueno. debemos, le debemos la pulsión musical de Miguel Abuelo, se la debemos a Leopoldo Marechal también. Con lo cual, si hemos comparado a Jaureche el episodio pasado con Neo, acá claramente Leopoldo Marechal es un poco el abuelo de la nada. Absolutamente. El dueño del abuelo de la nada, y sobre todo con esas letras tan buenas de los abuelos, envidian lo que imaginan. Totalmente. Que es exactamente esos que les dieron la espalda al pueblo. Absolutamente. Los gorilas envidian lo que imaginan. Pocos juegan lo que tienen y envidian lo que imaginan. Exactamente. Absolutamente. Y en un cuartel de gris agonía les Me vendí mi inocencia a un precio que no entendían. Que no entendían. Así es. Entonces, ¿no? Marechal, Marechal, desde es luego. rock and roll. Desde luego, es rock and roll, es peronismo, es literatura, es cristianismo. Entonces, Pero va a Cuba, pero a un jurado. Va a Cuba el como católico jurado en de 1967. 67 de Casa de las Américas, ¿no? Para el premio Casa de las Sí. Américas, ¿no? Y ese jurado le va a otorgar el primer premio. El primer premio se lo va a otorgar a Hombres de a Caballo de David Viñas, ¿no? Fíjense esas cuestiones de la historia, ¿no? El viejo católico y peronista otorgándole en Cuba un premio a David Viñas, ¿no? No es poco. No es poco. Bueno, Y- pero uno puede hacer peronismo donde sea. Desde luego. Y cuando llega a Cuba, ¿no? Está en 1967, ¿no? Los jóvenes escritores latinoamericanos allí reunidos, los propios cubanos, lo creían muerto a Marechal, ¿no? Bueno, lo creían muerto. como digo, Adán Buenos Aires. Como Adán Buenos Aires, así es. Lo creían muerto, ¿no? ¿No? Confinado al ostracismo desde 1955. Porque hoy que nosotros estamos totalmente invadidos de troles, salvajes libertarios, noticias basura por todos lados, es al mismo tiempo un modo de silenciar otras voces Sí. y otros pensamientos Totalmente. que reclama la circunstancia del movimiento Desde nacional. luego. Si nosotros no podemos gobernar, al menos pensemos. Desde luego. O hagamos política, o le hagamos a Leopoldo Marechal, o O le hagamos- escuchemos a Miguel Abuelo. Desde luego. Bueno. No sé, son cosas mías. Yo no pedí nacer así. Son Bueno. peronistas. En un reportaje realizado, fíjese por quién, por Paco Urondo, ¿no? Por Francisco Apá. Urondo, que apareció en el número 4 del semanario Juan, un 7 de junio de 1967. Fíjense lo que decía Marechal. Yo no era un político, era un adherente y un combatiente. Fui, soy y seré peronista. Me sigo sintiendo peronista. Para mí el justicialismo es la única solución para la Argentina. Incluso los países socialistas están encontrando su solución en la tercera posición que siempre alentó el justicialismo. Y en otro momento afirma que al peronismo le faltó tiempo, ¿no? Primero, Y dimos demasiada sangre. y dimos demasiada sangre, absolutamente. Y fíjense qué tema toca. El primer tema que nosotros quizás de un modo marechaliano, sin saberlo, por esas cuestiones de la armonía preestablecida, tocamos en el primer programa, que fue la cuestión de la doctrina. Sí. ¿Qué Arrancamos dice y Marechal dice, sobre la doctrina? primero se hizo el movimiento
y luego la doctrina. El planteo teórico justicialista es casi perfecto, pero no se cumplió. No se puede hacer una reforma agraria expropiando algunas tierras nada más. Así que ya saben, si deciden hacer una reforma agraria, háganla completa. Además, la reforma agraria es una reforma muy capitalista. Recuerden, el peronismo está en contra del capital, no forzosamente en contra del capitalismo, y la reforma agraria es la más capitalista de todas las reformas. Hasta en los años 60, John F. Kennedy decía, lo incluyó en su programa La Alianza para el Progreso. Hay que hacer reforma agraria. Así que ya saben, terminan el programa y van ahí, por lo menos un cachito de la maceta que tenga. Puede ser otorgada a la patria. Y una de las frases que más me gusta de Marechal hablando del peronismo, porque cada entrevista que uno lee de Marechal, ni hablar de sus novelas o de su poesía, ¿no? Ni sus novelas, como decía Eric, son realmente muy divertidas y muy profundas, ¿no? Porque uno podría pensar que el gran escritor argentino, sin dudas, es Borges. Pero yo tengo como mi escritor favorito argentino a Leopoldo Marechal, sin dudas. Son distintos. Son distintos. Para mí no puede haber uno sin el otro. Absolutamente, ¿no? Con la diferencia, y esto es muy interesante, que en general nosotros los peronistas dicen, ay, ¿cómo sos peronista y te gusta Borges? Digo, Dios mío, ¿cómo no me va a gustar el gorila nacional? Claro. Precisamente, un tipo que se ha mofado de nosotros diciendo los peronistas no son ni buenos ni malos, sino incorregibles. ¿Qué es el infierno? Le preguntaron una vez, y Borges dijo, un infierno es que venga una manifestación peronista y no tener un taxi a mano. Es decir, un montón de mofas sobre nosotros, pero nosotros lo incorporamos. Totalmente. A Borges. De hecho, está en los libros de Marechal. Desde luego. Está tan incorporado que es un héroe. Eso es un héroe. Es un héroe, es un camarada martinferrista. En cambio, el gorilaje, la oligarquía, los libertarios, bueno, esa gente, los malos, muy malos, los brutos sobre todo, no aceptan el peronismo, pero no aceptan ninguna expresión del peronismo. Por eso Marechal tiene que sufrir ese exilio interno adentro de su casa, como lo sufrió Discépolo con todos los actores gorilas, como después lo sufrieron todos los compañeros, en particular los que va a describir en Megafón o de la Guerra. Así es. Y antes de entrar a Megafón, dígame, siguiendo justamente con su peronismo, con el de Marechal, no con el suyo, Eric, pero podemos también continuar con el suyo si quiere. Cuando quiera. Soy peronista, dice Marechal, lo digo yo. El peronismo que fue cristiano, digan lo que digan, transformó una masa numeral en un pueblo esencial. Y esta frase debería ser, inscripta en el frontispicio del peronismo, ¿no? Absolutamente, por eso es una definición de modernidad también. Masa numeral en un pueblo esencial. Es decir, apareció en el pueblo el alma, apareció en el pueblo la esencia, apareció en el pueblo eso que viene desde nuestros mitos fundacionales, el hálito, es decir, la voz. Bueno. Cuando uno canta, es decir, está profiriendo una suerte de mantra, bueno, está nombrando y se está configurando. Bueno, ¿qué es un alma? Es un soplo, es un hálito. Eso es convertir una masa numeral en un pueblo esencial. Es una conversión, con lo que tiene de fuerte la palabra conversión. Absolutamente. A la religión. Es una conversión de la realidad, puesto que de esa masa numeral, de ese conjunto de individuos, sale un pueblo, verdadero sujeto histórico de nuestra historia argentina, que queremos que sea el pueblo peronista. Pero sobre todo es muy aristotélico, como siempre. Volvemos al estajita, porque y Aristóteles dijo que el todo, la suma del todo es superior a la suma de las partes. El todo es superior a la suma de las partes, cosa que los liberales no entienden, no van a entender ni aunque lean Aristóteles. La forma superior de comunidad, ¿no? Sí. Es efectivamente la polis, aquella en donde el ser humano, el animal político realiza su esencia, y su esencia tiene que ver con el logos, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la razón, tiene que ver con la discusión. Esa forma de politicidad, de comunidad, incluye a las otras, y las otras son desde luego el mercado, desde luego el hogar, donde está la reproducción, donde están las necesidades básicas inmediatas, el mercado donde están las necesidades mediatas, pero todas esas formas de comunidad en donde hay relaciones de poder, dirá luego Foucault, no pueden existir sin, como decía Eric, la primera de todas, la que las engloba, la que desde el punto de vista es primera, que es la polis, la politicidad, la política. Y todo eso, esos individuos sueltos constituidos en pueblo y todos los instrumentos que tienen, convergen al bien común. Así es. Ese es el objetivo. Así es. Y por último, una democracia sana sería nada más que la discusión entre diferentes puntos de vista de lo que es el bien común. Claro.
y no el mal general, Claro. como estamos viviendo estos días. Claro. Así que, mejor introducción para Megafón, imposible. Imposible. Después de esta brillante introducción de Eric, podemos decir Vaya. efectivamente que, bueno, en Megafón o la Guerra, aquí vemos la portada de la primera edición que sale publicada en 1970, algunos meses después de la muerte del gran Leopoldo, que moriría, si la memoria no me falla, un 11 de junio de 1970. Ya esta novela estaba escrita, ¿no? Y Megafón o la Guerra es su novela política por excelencia y es, creo yo, su testimonio, su testamento, así se dice, ¿no? Su testamento político. En Megafón encontramos a un protagonista, a un muchacho de barrio, a un muchacho de Villa Crespo que alguna vez arbitró peleas en el Boxing Club, Sí. que es un autodidacta, ¿no? El famoso autodidacto de Villa Crespo, que emprende un viaje por nuestra patria, empedernido en una búsqueda empedernida, y esa búsqueda es precisamente la de librar un combate subterráneo que nunca sale a la luz, porque para liberar definitivamente a nuestra patria hay que operar una peladura, la famosa peladura de la víbora, ¿no? Sí. Y entabla entonces un combate que es físico y que es metafísico, precisamente, ¿no? Y va para ello reclutando por todo nuestro país, por cada una de nuestras regiones, va reclutando los olores, los sabores, los sentires, Sí, las texturas. ¿no? Las texturas de nuestro suelo, ¿no? Es también una novela profundamente... Ahí es el Ulises, pero no el de Joyce, Exacto. sino el de Homero. El de Homero, el que desde luego. hace todo ese periplo luego de Troya. Él sale de ese mundo de Buenos Aires, digamos, Desde luego. en esa búsqueda física y metafísica, con algo de quijotesco. Sí, con algo de Con quijotesco. algo de quijotesco, Con algo ¿no? de quijotesco y con algo que está tan presente, tan vigente hoy en este comienzo del siglo XXI, que parece posapocalíptico, ¿no? Lo que vivimos en nuestra patria, con un olor a bronca, dice más de una vez, con un olor a bronca que se percibe todo el tiempo en el aire, ¿no? Con un olor a bronca, con algo que todavía no está resuelto en nuestra patria. Y va enumerando efectivamente los combates de nuestra patria, y falta librar un combate, y es ¿Qué combate? el combate que definitivamente libera a nuestro pueblo, como él dirá en sus entrevistas, cuando habla de política, del yugo de la oligarquía, ¿no? Del yugo de los más ricos, del que someten efectivamente con su riqueza despiadada a miles de argentinos a la pobreza, a la exclusión, a la miseria, ¿no? Él va encontrándose Bien, efectivamente con esos rostros lo olvidados. Lo escribió hoy a la ¿no? mañana. Lo escribió hoy a la mañana. Así es, parece ser que lo hubiese escrito hoy a la mañana, ¿no? Efectivamente va encontrándose con esos rostros olvidados, con esos rostros Pero a silenciados. la vez yo siento que los gobiernos populares tienen cada vez menos amplitud, o van cada vez menos lejos, para decirlo de un Sí. modo, y que la oligarquía va cada vez más lejos, Sí. y profundiza cada vez más. Entonces, mientras los sectores populares estamos bajando, los sectores en actividad, en militancia, en lo que sea, en pensamiento, los sectores oligárquicos van subiendo. Sí. Y nos están acostumbrando a una realidad que es insoportable. Sí. Por eso el auge de los psicotrópicos y los medicamentos, Sí, absolutamente. y todas las drogas, para tratar de normalizarnos Ujú. a una sociedad de mercado, Sí. cuando en realidad nosotros somos los que tenemos que transformar esa sociedad de mercado en una sociedad civil con una representación política. Absolutamente. No es muy difícil. No, absolutamente. Eric, hace unos programas hablábamos, creo que fuera de micrófono, de las muertes por desesperación en los Estados Unidos. Uf. ¿No? Y hablaba de psicotrópicos, de drogas legales o ilegales que adormecen la conciencia. Sí. Bueno, vimos una época en la que efectivamente lo que falta es, si me permiten, la puerilidad, así creo que algo así se dice de la palabra, puerilidad. Lo que falta es amor, en el sentido pleno de la palabra. Amor. Que era lo que Incluso- decía Néstor una de las últimas ¿no? veces que Néstor estaba con los ¿no? brazos diciendo amor, amor, amor. No, bueno, Me lo acuerdo. lo que falta efectivamente es amor. En Megafón o la Guerra, otro de los núcleos argumentales es el rescate por parte del protagonista de Megafón, de Lucía Febrero,
que está presa en un prostíbulo del Tigre, ¿no? Efectivamente está capturada, ¿no? Sí. Por las fuerzas del mal, uno podría decir, en un prostíbulo. Las fuerzas del cielo. ¿No? Ahora se llaman las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo. Es el nuevo branding. Bueno, efectivamente, incluso hasta desde la filosofía en esta época, con un cinismo muy cómplice con esta época, se niega la posibilidad del amor, se niega que el amor existe. Bueno, el amor es doloroso, el amor es también ciertamente muchas veces trágico, pero la tarea de Megafón es una tarea que tiene que ver con el amor. Y si el amor es trágico, si no, pregúntele a Romeo y Julieta. Bueno. Pero también Shakespeare, cuando hace tragedias, mata a todos. Bueno, Y esta tragedia Shakespeare, ¿qué pasa? Se mueren todos. Bueno, eso es de algún modo una tragedia. Lo siento, ¿no? Los spoilé, así que pueden ver las comedias. Bueno, si al final se casan todos. Bueno, amor. ¿No? Desde luego. Pero el amor también, el amor por la persona que debe rescatar de ese prostíbulo. Estamos hablando hoy, la Argentina está atravesada por todas las noticias de trata. Sí. Hay un diputado libertario, pedófilo, que se escapó. O sea, profugado. Era libertario, sí, es libertario. Así que, bueno, después no vengan, porque un diputado se llevó tanto. Y si dicen un diputado es que de ellos. Si no, un diputado peronista estacionó mal el auto. Y tenemos 3 semanas de noticias, y debe un montón de dinero, y tiene mal aliento. Hay una demonización. Sí. Y esa demonización que hay que ir a buscar en el prostíbulo del Tigre, en algunos lugares de Cacodelfia, sí, en la violencia, en la ignorancia. Así es lo que estamos sufriendo hoy. Así la es. Demonización. Así es. Absolutamente. Que es moral. Que es moral, desde luego que es moral. Nadie puede ser peronista, porque ser peronista es inmoral. Cuando en realidad la política es amoral. Exactamente. La política no es moral o inmoral. Claro, lo sabemos desde Maquiavelo en adelante, por lo menos, ¿no? Es que toda moral encierra una metafísica. Claro. Y la metafísica bien utilizada es la que nos propone Leopoldo Marechal, claro, que es una metafísica de la liberación, sí, y que es una metafísica del amor. Totalmente. Y por supuesto del arte, porque uno cuando lee un libro de Marechal está inmerso en una obra de arte. Claro, y eso es como el mural de Siqueiros, que uno lo tiene ahí, sí, que uno es parte de. Sí, y es muy renacentista, es una suerte de microcosmos dentro de un cosmos mayor, ¿no? Porque uno cuando entra a sus novelas, a cualquiera de ellas, hay una visión de mundo de conjunto, a pesar, obviamente, y más allá de la historia que uno está atravesando, ¿no? Totalmente. Así que bueno. Eso es absolutamente fantástico. El tiempo es tirano, así es la radio. Terminemos con una frase de peronista del gran Marechal. Por favor, ¿escuchas? Hay una vieja y pequeña Argentina representada por la oligarquía. Parece que está hablando hoy, ¿no? Que se obstina en no terminar de morir, pero todo mejoramiento social que no se funde en el peronismo no podrá jamás crear una felicidad trascendente. Nos levantamos todos, nos vamos. Muy bien, muy bien. Entonces, Radio Videntes y Teleescuchas, ya saben, redes sociales, Eva TV, guarda, porque Eva TV, si vas a TikTok, si vas a Twitter X, si vas al Facebook, si vas a Instagram, ve, porque la compañera también. Es decir, ella nos da amor, nosotros le retribuimos con amor también. Así es el peronismo, una gran distribución de amor. Y en nuestro próximo capítulo vamos a incursionar en las aguas del Caribe. Sí, viene José Martí. Un programa que haremos nada más sobre ese gran héroe cubano que escribía para el diario La Nación, hay que decir, así es, ¿no? Articulista, y veremos un poco de qué se trataba toda esa época, toda esa era, así que acompañado por Julián Fava, soy Erika Alcaño y los espero el mismo batidía, la misma batihora, o perondía, peronora, la mayor comunidad digital organizada es la nuestra. Véngase, hay un chori para usted.